Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña. Edwin Morón, me da mucho gusto estar con ustedes, muy bienvenidos. Pues el día de hoy estaremos platicando acerca de distintos temas y contaremos con la participación de Alternativas del Buen Vivir con Adriana Rodríguez. De la misma manera, estaremos escuchando la participación de Yesido Ortega con sus cápsulas de pensamiento crítico y además el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México, en el que estaremos conociendo diferentes actividades de esta institución. También tendremos la participación de la sección Origen, Tránsito y Destino a cargo de Joel Pedraza. Y contaremos con la participación de Atahualpa Oviedo en la sección Voces de la Alteridad. Así que quédense con nosotros porque el día de hoy estaremos hablando sobre el libro Tiempo Social, experiencias en el contexto de la pandemia por COVID-19. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues ya estamos aquí en Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, y el día de hoy estaremos platicando acerca de este libro, Tiempo Social, experiencias en el contexto de la pandemia por COVID-19. Y es que me parece fundamental no solo reflexionar de manera cotidiana y común, tanto en nuestras familias como en los lugares laborales y por supuesto en espacios universitarios, sobre las implicaciones que ha traído o que deja como consecuencia esta pandemia, sino que también es meritorio tener la oportunidad de colocar estas reflexiones de manera escrita. Claro, y es que la pandemia ha significado una transformación en nuestro hacer cotidiano en diferentes ámbitos. La educación obviamente no es la excepción y desde hace algunos años, al inicio de esta pandemia, pues significó todo un reto en primera instancia pensar y diseñar herramientas y estrategias de educación primero a distancia. Y ahora que se ha habituado un poco más a esta práctica, se vuelve necesario repensar la propia dinámica educativa en el aula, ahora con el regreso a presencial, pero también repensar la dinámica de relación de estas aulas con los entornos cotidianos que sirvieron como marco para continuar con la labor educativa, es decir, qué pasa con los espacios en casa diseñados o utilizados para la práctica educativa de nuestras labores. Mientras tanto, los invitamos a que escuchen la siguiente sección, Voces de la Alteridad. Regresamos. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. ¿Qué es el buen vivir? Hasta hace unos 20 años atrás se consideraba o se pensaba que solamente existen dos posibilidades para toda la humanidad, el capitalismo y el socialismo, es decir, solo dos sistemas bajo los cuales la humanidad podía elegir como opciones para construir una sociedad, un mundo para las nuevas generaciones o el futuro, o para un cambio o una transformación social. En este sentido, se estableció una imposición a la cual le denominamos eurocéntrica, en tanto que estas corrientes provienen desde esa región, establecidas como las formas superiores para poder organizarse socialmente, lo que implicaba que se desconozcan o se tome en cuenta a otras posibilidades y más que todo aquellas que vengan desde fuera de Occidente. Como consecuencia siempre se estableció o se vio a todo lo que llamamos la alteridad, es decir, todo aquello que no corresponde al pensamiento único, al pensamiento oficial que viene desde lo eurocéntrico, como que no son opciones válidas, que son opciones atrasadas, subdesarrolladas, primitivas y hasta salvajes. Entonces, esto es reflejo del colonialismo impuesto y que se mantiene hasta el día de hoy, el cual más bien se ha ido consolidando, amplificando, desarrollando, creciendo, progresando en estos 500 años en donde se ha impuesto el pensamiento eurocéntrico. En este sentido, surge
desde los pueblos indígenas de todas las partes del planeta, pero en particular desde los pueblos indígenas de América, o también llamado Abya Yala, y muy especialmente desde los Andes surge lo que se llama desde el Quichua el Sumac Causay, o desde el Aymara el Suma Cabaña, que han sido traducidos al castellano como buen vivir y vivir bien respectivamente. Estos conceptos, estos paradigmas, estas concepciones que vienen desde los pueblos milenarios, toman como fuente, como base, como elementos a toda la experiencia acumulada de los pueblos originarios que han estado en estas tierras por lo menos unos 20.000 años y que fueron construyendo todo un proceso de vida y que les llevó a construir lo que se llama un sistema comunitario de vida. Este sistema logró niveles altos de organización y de producción que cuando llegaron los conquistadores se admiraron, y hay algunos autores que escribieron al respecto, como por ejemplo Pedro Cieza de León, en los cuales él detalla particularmente sobre el sistema comunitario organizado por los incas en lo que se denominaba el Tahuantinsuyo. Y era un sistema con una alta producción que cuando llegaron los españoles pues encontraron con una serie de condiciones, de elementos, de productos que despertaron mucho más la ambición y que como consecuencia se la fueron llevando. Es decir, si hubieran llegado los invasores, se encontraban con pueblos que supuestamente atrasados, salvajes, no hubieran encontrado todo lo que encontraron, y que más bien eran mucho más lo que se había descubierto en América que lo que había en Europa. Y por otro lado, la situación de riqueza, de distribución, de beneficio para toda la gente que vivía en estas tierras de América. Todo lo contrario a lo que vivía Europa, llena de delincuencia, de enfermedades, de pobreza, de miseria. Entonces, en este sentido, renace o resurge o se repotencializa a este paradigma milenario llamado el ahora como buen vivir, y se presenta como una alternativa a los sistemas eurocéntricos. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. Ya estamos de vuelta en Conexiones y, como decíamos al principio, estaremos platicando sobre esta reciente publicación en la que se abordan las problemáticas sobre el COVID y la educación universitaria. Para ello se encuentran con nosotros Edith Cortés junto con Joel Pedraza, así que estaremos escuchando su aportación a propósito de este texto. Joel Pedraza Mandujano es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Estudios Socioculturales por el Colegio de la Frontera Norte y doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Occidente. Actualmente es profesor de tiempo completo en la División de Comunicación Intercultural de la UIM y miembro del núcleo académico de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable. Actualmente, el Dr. Pedraza es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C y cuenta con el reconocimiento a perfil deseable. Su línea de interés se enfoca en el estudio de la cultura, la migración, tecnologías de comunicación, juventud y fenómenos culturales en la globalización. La doctora Edith Cortés es doctora en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesora de tiempo completo de la licenciatura en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UAMX. Posee además el perfil PRODEP y es integrante del colectivo H desde el 2004. Además, coordina GT Deporte, Comunicación y Sociedad en AMIC. Es presidenta de la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación. Platíquenos, Edith, ¿cómo surge la idea de construir este libro? Bueno, por el tema del confinamiento y lo que estábamos enfrentando al reorganizar nuestras actividades,
pues teníamos pláticas con compañeros que trabajaban en distintas universidades. Nos preguntamos cómo era nuestro tiempo social a partir del tema de la salud. No lo comprendíamos y además íbamos generando acciones a partir de lo que teníamos y de lo que hacíamos. Y ahí surgían temas de educación, de deporte y claro, la relación profesores y alumnos. Entonces, a partir de esas charlas, me surge la idea de hacer una reflexión con estos temas y claro, incluyendo el tema de los estudiantes, que también manifestaban interés de qué está pasando, cómo estamos enfrentando, si era fácil, si no era fácil lo que estábamos viviendo. Entonces el libro justamente narra esas experiencias en el área del deporte, en el área de la educación y jóvenes universitarios, jóvenes estudiantes también hicieron un trabajo interesante sobre este tema de la salud, cómo lo vivían las personas del sector salud. Sí, mira, bueno, ese es un libro tiene su tinte catártico, si lo podemos ver así, porque justamente surgió de un consenso que muchos de nosotros íbamos viendo que teníamos con otros compañeros de otras universidades, después de varias reuniones que nos conectábamos profesores y antes de tener el objetivo de la reunión, sí había 5 o 10 minutos de desahogo, ¿no? De cómo lo hemos estado pasando y dijimos, pues creo que podríamos plasmar algo de estos sentires, por un lado, y también considerar que eso fue un gran acierto de Colima, meter también las percepciones de los alumnos, ¿no? O sea, no solo de los profesores, que éramos quienes estábamos reunidos casi siempre en estas sesiones de trabajo, sino también tus alumnos y ver cómo ellos estaban teniendo estas complicaciones, ¿no? Vamos a seguir dialogando en unos minutos. Mientras tanto, escucharemos la aportación de Yesido Ortega y sus cápsulas de pensamiento crítico. Continuamos en Conexiones. Pensamiento crítico. Cápsulas de pensamiento crítico. Por Yesido Ortega. Entonces, para mí, ¿qué significa la interculturalidad? Bueno, primero hay que entender qué significa cultura, ¿no? Bueno, la parte cultural es importante porque es algo que es un concepto que no es muy bien definido, es así como medio, que no, como que se le escapa a uno, que es muy difícil de ponerle un punto para poder explicarlo. Entonces, pero básicamente es aquellas cosas, pensamientos, ideas, creencias que son generados en un grupo específico y puede ser un grupo étnico, un grupo lingüístico, un grupo que está delimitado por unas fronteras, por unos límites y las personas representan a estos grupos y las expresiones de estos grupos son expresiones culturales, o sea, se expresa la cultura a través de estas formas culturales. La interculturalidad se refiere a la capacidad o a la destreza o a la habilidad de poder entender esas creencias y esas ideas y esos pensamientos de otras culturas que pueden o no ser diferentes a las de uno. Y entre más conocemos a otras culturas, más tenemos la opción de poder entender de dónde vienen las otras personas. Para dar rápidamente un ejemplo, yo nací en Colombia, Bogotá, Colombia, entonces pues mucha gente podría decir, tengo una cultura colombiana. ¿Y qué significa ser colombiano? Bueno, pues significa, por ejemplo, mucha gente puede decir que le gusta el fútbol, que le gusta la bandeja paisa, que le gusta música como de Shakira, le gusta la salsa, el merengue, el vallenato, ¿verdad? Pero también soy ciudadano canadiense, pero mucha gente podría decir, pero usted no es canadiense porque usted no es alto, rubio, ojos azules o verdes, no habla inglés bien, tiene acento, ¿verdad? Entonces siento que las personas allá afuera en el imaginario se han creado la idea estática y fija de lo que significa pertenecer a una cultura. Y en este momento estamos en ese cambio de paradigma de poder entender que las cosas no son fijas ni estáticas, sino que cambian, evolucionan, etc. Entonces sí, nací en Colombia, pero también soy canadiense. Entonces tengo esta fluidez cultural y también me gustan muchas cosas de otras culturas y otras religiones. A eso se refiere la interculturalidad. Tratar de entender otras personas, otras culturas, otros lenguajes, otras formas de ser, sin la necesidad de imponerla de uno. La cultura
o mi identidad es definida culturalmente por los sitios donde he vivido. He vivido en Bogotá, Colombia, he vivido en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y ahora vivo en la ciudad de Toronto, en Canadá. Y a través de eso, pues me han gustado muchísimas cosas relacionadas con la comida, con las formas de ser y pensar de otras culturas como de la India, de África, especialmente por ejemplo en Ghana, Egipto, la comida de Somalia, por ejemplo, la comida de Etiopía, y darse cuenta, por ejemplo, de que las personas en Etiopía comen con la mano. Y claro, en los ojos de muchas personas eso es wow, una barbaridad, unos incivilizados, ¿cómo es que están comiendo con la mano cuando hay cubiertos, tenedor, cuchara, cuchillo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero lo que la gente no ha entendido es por qué comen con la mano, no solamente en Etiopía, pero en otras culturas también, pero voy a dar el ejemplo claro de la de Etiopía, y es que hay una relación entre la comida, la familia, la comunidad y el sentir la comida, que la comida viene de algo. Entonces la gente come con las manos precisamente para poder sentir y tener ese sabor en las manos y untarse de lo que es la comida, cosa que en el mundo occidental es lo contrario, es más esa separación, entre más me aleje yo del sentir la comida mejor. Entonces existe el plato, la taza, el pocillo, la cuchara, el tenedor, la distancia, ¿cierto? Y de pronto en un futuro cápsula de crítica de pensamiento hablaré un poco más al respecto de eso, pero es la idea de cómo para mí poder entender las personas de Etiopía me abrió las puertas y las ventanas para poder entender por qué comen con la mano y ya no hay un sentimiento de juzgar al otro. Y finalmente, yo que he vivido también aquí en Norteamérica por tanto tiempo, puedo entender que estamos en una cultura muy independiente. La cultura norteamericana es aquella cultura que es independiente de sí mismo. Los estudiantes y los niños a la edad de 14, 15 años ya se quieren ir de la casa y se pierde ese sentido de familia, de vivir en la familia. En muchos países latinoamericanos todavía se tiene eso, que los hijos viven en la casa y se casan, y las esposas y los hijos viven en la misma casa, por ahí en el segundo piso o en el patio de atrás, pero es esa idea y sentido de comunidad. Y en Norteamérica pues se independiza mucho, ¿no? La gente tiende a ser muy independiente y eso pues conlleva a muchas consecuencias de salud mental en Norteamérica, Japón, Europa. De la gente es muy sola, y la gente sola pues entonces pues se acostumbra y eso hace que provoque muchas cuestiones de salud mental. Entonces voy a dejarlo así para un futuro continuar con esta parte. Gracias. Pensamiento crítico. Cápsulas de pensamiento crítico. Por Yesid Ortega. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. La gestión del territorio es un proceso que permite diagnosticar, planear, tomar decisiones, ejecutar y evaluar acciones para la orientación de esfuerzos en proyectos socioterritoriales que integren criterios de racionalidad social y ambiental. Considera aspectos físicos, biológicos y sociales, que a nivel local y regional incluyen la cosmovisión, prácticas y conocimientos locales. Se apoya del análisis espacial y del uso de herramientas como los sistemas de información geográfica, que permiten visualizar el territorio y sus componentes de manera multiescalar. Con estas herramientas es posible incorporar información de diferentes fuentes, como imágenes satelitales. Sin embargo, principalmente en proyectos de índole local, es fundamental integrar el conocimiento y perspectiva de la población local a través de la vinculación con la comunidad y diversas técnicas de integración como las comunidades de aprendizaje, recorridos interpretativos y cartografía participativa. En la promoción del entorno natural sustentable a través de la gestión del territorio, facilita el análisis de cambio del uso del suelo, de distribución y movilidad de especies de flora,
fauna, distribución y gestión de recursos hídricos, gestión de riesgos, análisis de desigualdad socioespaciales y el análisis de la provisión de servicios ambientales. Este entorno natural está directamente relacionado con la salud pública, que desde la perspectiva de la gestión territorial es posible analizar la epidemiología de las comunidades, su posible asociación con actividades económicas del entorno. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Agradecemos su compañía en este programa de Conexiones y vamos a seguir dialogando acerca de este libro, Tiempo Social, experiencias en el contexto de la pandemia por COVID-19. ¿Qué nos pueden decir acerca del objetivo de esta publicación? Pues yo creo que justamente eso, recuperar las experiencias sobre diferentes actividades donde el tema guía pues era la pandemia. Entonces la intención era registrar qué ha pasado, cómo han enfrentado, qué alternativas encontraron, por ejemplo, en el deporte, cómo hacían los entrenamientos, cómo se tuvieron que modificar las nuevas competencias, cómo enfrentaba el deporte esta situación, cuáles eran sus estrategias. Y bueno, el tema de salud también, ¿no? Cómo era el comportamiento, qué hacíamos como profesores, cuáles eran las reflexiones o las situaciones de los estudiantes, porque muchas veces se centraba el tema en que lo que le pasaban mal eran los estudiantes, y cuando nos dábamos cuenta que era una situación combinada, ¿no? Vivían situaciones difíciles los estudiantes como los profesores, y aún así se buscaban estrategias para seguir en el tema de la educación, en el tema de cómo podían conversar, cómo se podía trabajar. Y un tema interesante también fue una crónica desde la costa en Colima, cómo también en la provincia tiene características o se viven situaciones muy particulares a partir de las condiciones que se tienen. Y en ese mismo sentido, la participación de los estudiantes me parece que es un objetivo fundamental que está presente en nuestras universidades y que muchas veces no los invitamos a participar con el tema de la investigación o no sumamos esfuerzos. Y en esta ocasión fue bastante interesante que ese grupo de chicas dijeran que sí, y lo que estuvieron reflexionando me parece muy enriquecedor y muy valioso. Asimismo, ellas tuvieron la propuesta de retomar la fotografía como parte de esa investigación social, ¿no? Cómo se veían los propios médicos, las propias enfermeras, los becarios, estando en un hospital. Entonces creo que fue una propuesta bastante interesante. Como te decía, el tema amplio fue el tiempo social, asumiendo que de una manera más específica estábamos enfocando el tiempo social en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Después, dentro de la enseñanza-aprendizaje, vimos que pues había diferentes aspectos, como lo era en el caso de algunas universidades, el tema de cómo hacer las actividades deportivas, referidas a actividades físicas y deportivas, cómo podrían lidiar con el confinamiento. Por otro lado, fue el de la educación, como te decía, vista desde los estudiantes, también vista desde los profesores, pero algo que pusimos ahí como conversar también fue, por un lado, las diferentes complicaciones tecnológicas, económicas y de vida cotidiana que íbamos teniendo, ¿no? Tanto alumnos como profesores, y cómo esta relación a veces se hizo, perdón, aunque me perdone McLuhan, pero cómo en algún momento se llegaban a ser hasta cierto punto más cálidas, a pesar de la tecnologización de la comunicación, porque permitíamos un poco pues, abrir nuestros espacios privados ¿no? en casa, pero también los momentos sobre todo, ¿no? O sea, parece broma, pero pues esto del sonido del carro con el fierro viejo, los tamales, ¿no? Pero otros actores y otros sonidos familiares, ¿no? Que pues, se meten al tema, pues no, o sea, no hay de otra. No puedes eclipsar tu vida familiar, ¿no? Por tu vida profesional y ese tipo de cosas. Entonces, eso fue un poco la intención en un ambiente un poco más, tratar de darle un ambiente mucho más cualitativo a estos trabajos.
Acerca de la coordinación de un texto de estas características, ¿cuál es la dinámica que siguieron precisamente para poder constituirlo? Como ya mencioné, fueron 2 ejes los que se decidieron trabajar. El primero, el deporte, que tiene 3 colaboraciones. Digamos, una general, qué está pasando con el deporte, cómo cambió los eventos deportivos, y 2 capítulos más. Uno que habla sobre el deporte en la Universidad Autónoma del Estado de México y un segundo que habla sobre el deporte en Colima. Entonces son experiencias que nos ayudan a entender cómo se vive o cómo se ha estado enfrentando este tema en diferentes puntos de la República. Después está el tema de la educación, que son 2 capítulos. Y también resulta interesante lo que los relatos que nos comentan los compañeros de San Luis y un trabajo colaborativo entre una colega de la Universidad de Baja California y otro de la Intercultural. Entonces yo creo que eso también se vuelve significativo por el tema de estar compartiendo estas experiencias. Y me parece que fue un texto interesante donde se abordan las características, donde el eje es la pandemia, porque modificó muchas de las actividades profesionales y también de la vida cotidiana. Entonces me parece que se recuperaron cosas bastante interesantes. Mi capítulo es sobre el tema del deporte. Ahí lo hice con un colega, con César Barrientos. Y justamente decidimos ver cuáles eran las estrategias que siguió la Universidad Autónoma del Estado de México para la administración deportiva ante la pandemia. Entonces damos cuenta de las características y de las condiciones que tiene la universidad y nos centramos en un evento que se llamó Megaactivación Orgullo Potro y que justamente se hicieron distintas actividades donde se podía retomar el deporte desde casa, cómo se podían enfrentar o qué características tuvieron los deportistas, los entrenadores, los estudiantes, cómo lo vivieron en casa. Entonces creo que el compartir experiencias o posibilidades nos ayuda a entender cómo podemos ser creativos y cómo se pueden ir ajustando las actividades ante esta nueva normalidad. Son experiencias que vale la pena compartir porque nos ayudan a comprender y a tener una propuesta más interesante. Pues los invitamos, por supuesto, a que puedan leerlo, a que puedan revisarlo. Un texto bastante oportuno en esta época de confinamiento y de regreso nuevamente a las aulas. Pues muchas gracias. Ahí está entonces el contacto donde pueden ustedes establecer comunicación, el Seminario de Estudios de Juventud. Pues muchas gracias, Joel, muchas gracias, Edith, y esperamos vernos pronto. Muchas gracias, Vero y Edwin. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La alternativa del buen vivir. Empecemos por ver qué es eso del buen vivir y por qué se convierte en una alternativa fundamental, esencial en este espacio-tiempo de cambio de paradigmas y de necesidad de renovación de los modelos que seguimos a nivel personal, colectivo y humano. Para comprender las alternativas del buen vivir, debemos ir al origen de nuestros pueblos y culturas, revisando la historia personal y colectiva, porque en ella están las respuestas a muchas de nuestras preguntas. Recordemos que antes, al inicio de todo, había un orden natural de la vida, cuando los ciclos del cielo eran la guía de la convivencia en la tierra. Entonces se caminaba el buen vivir, sintiendo el mejor momento para la siembra y se recolectaba la cosecha que, cuando era abundante, se repartía entre todas las personas de la familia y de la comunidad, asegurando el alimento e incluso permitiendo guardar para que la tierra descansara, mientras se hacían otras actividades como construir caminos, limpiar las montañas, escoger las mejores semillas, o simple y profundamente caminar la palabra para sanar el corazón de todos y cada uno de los miembros de la común unidad.
porque así funciona. Eso es el buen vivir. Vivir en común unidad, en donde todo y todos hacíamos y hacemos parte de todo, incluida la naturaleza, los hermanos árboles, las hermanas plantas, los abuelos y abuelas montañas, animales, nubes, arcoíris, incluso el rayo es el mensajero del cielo, mientras los temblores expresan el sentir de las entrañas de la tierra, que va acomodándose con movimientos telúricos que los más sabios interpretan como el lenguaje de la tierra. Pero todo eso que quizás viviste o puedes vivir, se fue alejando a la misma velocidad con la que llegó el tren que echaba humo, con las carreteras pavimentadas, las construcciones y los edificios de propiedad privada, el papel llamado dinero que intenta comprarlo todo o casi todo. Así se le fue poniendo precio o desprecio a lo que tenían los abuelos, incluido el saber de ellos. El saber, los viejos conocimientos que fueron desplazados por la ilusión del desarrollo y del progreso. Nos dijeron que teníamos que avanzar, ir a un lugar que era mejor que el que teníamos, porque allí estaba el futuro. Lo demás era un pasado que se fue llenando de la sombra del olvido, a la vez que nos fuimos olvidando de nuestro origen, de nuestras raíces. Esas raíces que constituyen alternativas a la globalización, al capitalismo, al socialismo capitalista, a las separaciones que prometen todo lo que ya teníamos y que sin darnos cuenta nos lo han ido quitando en aras de un desarrollo que aún no conseguimos. Y es curioso, porque justo ahora, aquí y ahora, muchas personas y comunidades que viven en países supuestamente desarrollados buscan volver a la tierra, buscan el buen vivir como la alternativa para superar la falta de oxígeno en las ciudades, para alejarse del ruido que les permita conectarse con el silencio, para volver a la naturaleza, crear ecoaldeas y recuperar pueblos abandonados, para llegar a sentirse uno más con la común unidad, lejos del individualismo y de la competencia. Algunos dicen que ir atrás es retroceder. Sin embargo, no se preguntan qué sentido tiene seguir corriendo a un lugar cuya única certeza es la soledad y la desconexión con el orden natural de la naturaleza. Tampoco se trata de descartar los avances de la tecnología. Por el contrario, podemos incorporarlos, necesitamos usarlos para limpiar la tierra, el agua, el viento, y así quizás podamos volver a ver los mensajes que los ancestros dejaron escondidos, esperando que renaciera la nueva humanidad en el planeta Tierra. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Pues como decíamos al principio, se encuentra con nosotros Daniela Rentería. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales y maestra en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte. También tiene una licenciatura en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Es profesora de tiempo completo en el programa de licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle Dorado en Ensenada. Forma parte del núcleo académico básico del programa Maestría en Proyectos Sociales de la UABC con sede en Ensenada y ha participado en investigaciones relacionadas con educación, migración y género. Sus líneas de especialidad son interculturalidad, prácticas e identidades socioculturales, género, agentes y espacios escolares en contextos de diversidad cultural. Actualmente participa en los proyectos de investigación Otras realidades de la educación indígena en Baja California y la violencia de género en espacios laborales vulnerables del ámbito rural y urbano, un estudio multidisciplinario. Su última publicación es el artículo en coautoría ¿Cómo se hace la interculturalidad? Estrategias docentes en escuelas diversas étnicamente. Platícanos cuál es la aportación con la que contribuyes a este texto. Bien,
Este texto que trabajamos el doctor Joel Pedraza y yo se ubica dentro del ámbito educativo, como mencionaba hace un momento, y nos quisimos concentrar, él y yo, en esta reflexión sobre algo que en ciencias sociales denominamos agencia de los individuos ante el proceso de enseñanza-aprendizaje y las transformaciones que tuvo este proceso en el contexto de la pandemia. En ese sentido, pues, tanto Joel como yo estuvimos intercambiando apuntes de cómo tuvimos ciertos retos, ¿no? Ciertos desafíos, tuvimos que ponernos muy creativos para poder continuar con el trabajo de enseñanza-aprendizaje en la universidad, cuando la instrucción fue trabajar a distancia o de forma no presencial, que es una forma de trabajo que no era habitual ni para él en la Universidad Intercultural, ni para mí aquí en la Universidad en Ensenada. Entonces, pues nos tocó justo el primer reto que vimos ambos, fue el reto de la conectividad a Internet y el acceso a dispositivos individuales para que los estudiantes pudieran continuar su proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que a pesar, por ejemplo, de que yo me encuentro en Ensenada, que es una ciudad urbana, ¿no? Que tiene mucho turismo, que estamos cerca de la frontera con Estados Unidos, que hay una gran actividad económica aquí en la ciudad, no, me enfrenté pues a que en la universidad no están inscritos solamente estudiantes que viven en la ciudad del puerto de Ensenada, sino que también acuden a estudiar estudiantes de otras regiones cercanas, por ejemplo, el Valle de San Quintín, que es un valle agroexportador y cuyas condiciones son condiciones rurales. Entonces, estudiantes que viven en esta región, por ejemplo, enfrentan el reto de la conectividad. Muchos de ellos no tienen un internet en sus casas estable, una buena señal, y así como ellos, dentro de la propia ciudad de Ensenada, dependiendo en qué lugar estén habitando los estudiantes, también me enfrenté a que su conectividad no era buena, ¿no? En términos del servicio de Internet. Y bueno, si también me pongo a pensar, ¿no? En esta región tenemos cercanía con ciertos puertos, también el puerto de San Felipe, Bahía Tortuga, hay una serie de lugares, ¿no? Donde la conectividad a Internet pues no es buena. Y lo mismo me comentaba Joel en el caso del Estado de México, ¿no? El segundo reto tecnológico fue que tuvieran un dispositivo propio y que les aguantara también estar conectados a una clase virtual. Entonces nos damos cuenta que a veces la computadora la compartían con más hermanos, ¿no? O que hay un solo dispositivo de computadora en la casa, o bien la tableta o el teléfono, pues no siempre tenían las condiciones tecnológicas más autónomas para poderse conectar. Y bueno, el tercer reto también implicó el habituarnos a estudiar a distancia de una manera más autónoma, menos dirigida por el profesor o profesora, y que es algo que muchos de nosotros pues no hemos vivido previo a la pandemia, porque nuestro sistema educativo es un sistema educativo que acompaña mucho al estudiante y que se nutre de la socialización que se da entre los demás compañeros en un salón de clase, en un entorno presencial donde nos vemos, nos escuchamos, compartimos el espacio, ¿no? Entonces, ese fue el tercer reto también, y que ya entra en esta parte que nosotros exploramos desde algo que llamamos intersubjetividad, ¿no? Que es esta cuestión de cómo nos ponemos en común, cómo nos entendemos o cómo logramos una comunión, ¿no? Para el aprendizaje. Y que al estar a distancia y cada quien con estos retos que mencionaba de lo tecnológico, se complicaba bastante y rompía este orden simbólico al que estamos habituados y habituadas para aprender, ¿no? Esto de vernos, escucharnos, acompañarnos, pues no se puede lograr igual en un entorno virtual, donde hay que conectarnos, hay que ver si nos escuchamos, a lo mejor no nos podemos ver, a lo mejor no podemos seguir la transmisión. Y además, muchas de las actividades que les proponemos los profesores en esta modalidad a distancia, pues tienen que ver con un grado de autonomía para el aprendizaje que no siempre tenemos todos,
por lo que estoy comentando de cómo ha sido el proceso en el sistema educativo previo a esta pandemia. De alguna forma hemos hablado ya acerca del objetivo de este capítulo, del contenido, por supuesto, también de este texto. Sin embargo, parece fundamental, Daniela, poder dialogar acerca también de las modificaciones o transformaciones que a partir de ahora tendrá la educación universitaria o podrán surgir en la educación universitaria mediante estas nuevas formas, reglamentaciones, expresiones, condiciones en las que se desarrolla la educación universitaria. Entonces, ¿cuáles serían estas transformaciones que se implementarían en este tipo de educación? En este fin del mes de febrero estamos aquí en UABC haciendo un retorno a las aulas de manera presencial. Estamos empezando de forma escalonada con un aforo reducido en los salones y bueno, vamos probando cómo nos va. Creo que era algo necesario. Los estudiantes hemos perdido matrícula porque muchos estudiantes han estado de baja temporal esperando la presencialidad para poder continuar con sus estudios. Otros más han continuado, pero de todas maneras están emocionados por vernos, ¿no? Por darle continuidad a una forma de aprendizaje que de repente se interrumpió por la pandemia. Sin lugar a dudas, en este retorno, por ejemplo, ¿no? Como docentes, pues viene este reto también. Dice, bueno, ahora ¿cómo les sigo ahora, ¿no? Después de que me tocó aprender quizás a hacer una presentación más visual para que la pudieran tener ellos en la pantalla, o quizás me tocó preparar la clase tipo más podcast con algunas preguntas, con algunos ejemplos, invitándoles a ellos a reflexionar más desde lo que están viviendo ahorita, de lo inmediato, desde su experiencia, para poder de alguna manera hacer ese puente de conexión con el aprendizaje significativo, o sea, explicarles algo que les haga sentido. Hemos entrado a esos desafíos y a esas formas más creativas de aprendizaje por estar a distancia, que ahora el retorno a lo presencial pues nos hace cuestionar justamente, ¿no? ¿Qué sigue, no? De mi parte, por ejemplo, creo que todo es ensayo y error. Creo que así como nos aventamos a la educación a distancia sin tener a lo mejor las mejores herramientas o la infraestructura para hacerlo, el retorno presencial a las actividades en el ámbito educativo definitivamente tiene que estar vinculado o alimentado con las herramientas digitales que ya hemos aprendido a usar tanto estudiantes como docentes. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la UABC contamos con una plataforma que se llama Blackboard, que permite cargar un curso completo con herramientas de video, de texto, con instrucciones y con un buzón para dejar las tareas, por ejemplo. Entonces, en este retorno presencial, la instrucción ha sido seguirnos apoyando en Blackboard para tener ahí como toda la guía del curso virtual, por decirlo, pero tener las actividades también presenciales con esta idea de recuperar esta parte de cátedra y esta parte del ambiente de aprendizaje social que nos hace mucha falta para tener esta confianza a veces de platicar y de decir que no entendimos algo o poner ejemplos que a lo mejor son erróneos o a lo mejor no, pero que ayudan a que como profesores pues guiemos mejor la reflexión del tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que sigue con este retorno presencial educativo es justamente darle un giro al modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje de cátedra en el salón de clases y abrir el salón de clases a más allá de las fronteras del espacio, ¿no? O sea, usar las herramientas tecnológicas que tenemos, por ejemplo, en este caso que mencionaba la plataforma, invitar a los estudiantes a ser más interactivos también, a que todo esto que ellos ya desarrollaron en sus casas y por su cuenta, lo incluyan aquí en la reflexión en el salón de clases, fomentar, creo yo, y fortalecer la autonomía que ya han desarrollado los estudiantes para su propio aprendizaje. Entonces creo que vienen cosas que pueden ser bastante interesantes y que definitivamente están revolucionando
la escuela. Yo creo que algo clave con la pandemia es que la escuela se ha abierto y la escuela ya no es este espacio cerrado, físico, donde hay que acudir para aprender. Creo que la escuela se ha multisituado en los espacios domésticos, en los espacios laborales, en los espacios urbanos de los estudiantes, y hay que continuar con esa línea, porque creo que es mucho más valioso para un estudiante sentir que puede aprender más allá de acudir a un solo espacio destinado, ¿no?, para el aprendizaje. Sin lugar a dudas, todo un amplio campo de oportunidades nos ha ofrecido, digamos, la pandemia a propósito de la educación universitaria, y en todos los otros ámbitos seguramente va en el mismo sentido. Muchísimas gracias, Daniela, por haber aceptado esta invitación a dialogar en Conexiones. Esperamos en otra oportunidad poder ampliar un poco más sobre estas experiencias y darle continuidad así a este trabajo de investigación que están realizando. Muchas gracias a ustedes, un placer, y con mucho gusto espero poder saludarlos en otra ocasión. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola Edwin y Vero, muchas gracias de nuevo por el espacio para hablar de migración desde, a través y hacia México. En este caso, como les mencionaba la ocasión anterior, voy a tratar de hacer como un panorama migratorio por estado o por región en México, y en este caso toca pues un estado emblemático hasta cierto punto en procesos migratorios, como lo es Baja California, quien tiene una población migrante, un porcentaje de población migrante muy alto. Sin embargo, la migración reciente, es decir, de los últimos 5 años hacia acá, es del 7.7%. Parecería poco en comparación con el total de la población, que es de aproximadamente 3.769.000 habitantes. Sin embargo, es más de la media nacional en primera, y en segunda, y es uno de los grandes problemas para registrar la población migrante y flotante de tránsito, es que hay mucha población que está en calidad de refugiado, de indocumentado, y está buscando asilo en Estados Unidos, ¿no? Ciudades como Mexicali, como Tijuana, tienen una alta población de migrantes de tránsito, de migrantes centroamericanos, incluso de migrantes haitianos a últimas fechas, en los últimos años, los cuales buscan llegar a la frontera y buscar asilo político por diferentes circunstancias ante Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa población hasta cierto punto no está registrada en censos más organizados, como podría decirse así, como son los del INEGI. Sin embargo, instituciones como el Colegio de la Frontera Norte logran tener indicadores que nos puedan acercar, pero al fin y al cabo termina siendo población muy flotante, ¿no? Entonces, de ahí su importancia. ¿Qué implicaciones tiene que haya una población migrante en tránsito que no tiene, que es complicado tener su registro numérico en primera instancia, pero también es muy complicado tener su registro o tener garantizar sus servicios humanos o sus derechos humanos solventados, ¿no? Eso también es un gran problema. Bueno, problemas como la violencia, problemas como la pobreza, problemas como el narcotráfico generan que muchas de estas poblaciones puedan ser fácilmente cooptadas por estos sectores para fines específicos, ¿no? Entonces, de ahí el problema que se presenta para poder definir esta población, pero sigue siendo ese estado uno de los más fuertes y que tiene más posibilidades de recepción de migrantes. Eso por un lado. De hecho, al grado tal, y eso es una situación histórica de la ciudad de Tijuana específicamente, bueno, de Mexicali desde la comunidad china en sus inicios, y desde los 70s y 80s en la ciudad de Tijuana, ¿no? Al grado que actualmente, de hecho, hay una columna en la revista Nexos que la postula o que propondría un poco la hipótesis de que fuera una ciudad santuario, ¿no? Una ciudad santuario se conoce en el ámbito migratorio como una ciudad que puede ser
o que tiene las políticas públicas muy benevolentes hacia la comunidad migrante, que como he mencionado también es de las más vulneradas y más vulnerables por muchos aspectos. Entonces esa idea no es nada descabellada, habría que analizar algunos aspectos, pero bueno, daría un gran avance en la política migratoria de México en general, ¿no? Y de la migración de tránsito por México en particular. Entonces ese tema es interesante, se le podría dar seguimiento. Y además otro tipo de migración que sí es en menor cantidad pero existe es el de la migración ya buscando una permanencia para el retiro, es decir, lugares como Rosarito, como Ensenada, ya buscan ser lugares de refugio para personas jubiladas en Estados Unidos que deciden pasar ya una época de descanso en las playas de Baja California hacia el Pacífico. Entonces, eso genera también montos económicos para las regiones, también otros procesos de inflación y de especulación inmobiliaria, ¿no? Pero también es un fenómeno interesante porque sí a últimas fechas se ha dado un crecimiento demográfico y de planeación urbana hacia el sur de ciudades como Ensenada, que históricamente eran terrenos relativamente desocupados. Entonces, este es el caso de Baja California, uno de los estados con mayor incidencia en la migración en México, uno de los estados, de mis estados preferidos también debo decirlo, y por muchas razones. Y bueno, ese es el caso específico de Baja California. Espero poderlo abundar tal vez más en este estado en esta entidad sobre otros temas u otros indicadores migratorios, pero bueno, por el momento creo que podríamos reflexionar al respecto de Baja California y su comportamiento migratorio. Muchas gracias, Vero y Edwin, y saludos a la audiencia. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Bien, pues dialogar sobre este tema del COVID y sus implicaciones a lo largo de ya un poco más de año y medio de confinamiento, pues ha traído muchas derivaciones, decíamos, no solamente en el ámbito familiar, sino también en los ámbitos laborales y educativos. Las transformaciones han sido diversas, han sido variadas, ha implicado también muchos cambios, transformaciones en el uso de las nuevas tecnologías y, por supuesto, en las relaciones o las formas de relacionarnos como humanos. Y uno de los elementos fundamentales es cómo esas adaptaciones pueden vincularse a la nueva actividad presencial. No podemos pretender que la educación universitaria siga manteniendo antiguos esquemas de relación estudiante-profesor, incluso administración, sino que es necesario replantearnos nuestra propia práctica en beneficio de la comunidad universitaria, de la comunidad escolar, porque el aula, como decían nuestros invitados, se ha desbordado. La universidad no es más el edificio que contiene las aulas ni los diferentes direcciones, sino la universidad nos hemos dado cuenta que es un amplio espacio de la vida cotidiana también, que tiene mucho que aportar a nuestros estudiantes. Bien, pues esperamos que este tema haya sido de su agrado y de su interés. Les agradecemos mucho su compañía. También así agradecemos a Daniel Vallejo la producción de este programa. En la locución, Irene Cruz y Cintia Salgado, y en la conducción de este programa, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.